Hoy se ha suspendido la licencia de 2 enfermeros, a los que se ha grabado practicando actos sexuales, cuando se suponía que estaban atendiendo a una paciente anciana. Se espera que los enfermeros mantengan los más altos niveles de profesionalidad y ética en sus interacciones con los pacientes. Sin embargo, se han dado casos de enfermeras que se han pasado de la raya y han incurrido en conductas inapropiadas o incluso delictivas con sus pacientes. ¿Qué ocurre entonces cuando un profesional del que se espera que vele por los intereses de la masa hace lo contrario? En este vídeo analizaremos algunas de las espeluznantes historias de enfermeras que fueron sorprendidas con pacientes y las consecuencias a las que se enfrentaron por sus actos. Nathan Sutherland. En el momento de su detención, Nathan Sutherland era un hombre de 36 años, casado y padre de 4 hijos, acusado de agresión sexual. La investigación, llevada a cabo en 2021, reveló un delito continuado que podría haber persistido durante años, sin que nadie se diera cuenta. Todo parecía normal para el desprevenido personal del Centro Hacienda Healthcare hasta el 29 de diciembre, cuando la víctima, de 29 años, que había estado bajo el cuidado de la clínica desde su infancia, dio a luz a un niño. Su identidad se mantuvo confidencial para proteger su anonimato durante todo el incidente. Mientras trabajaba como enfermera práctica licenciada en el Centro Hacienda Healthcare de Phoenix, Arizona, Nathan era sospechosa de haber podido agredir a otros pacientes. En la luz clínica y estéril de los hospitales, donde se lucha y se ganan vidas a duras penas, el peso de la responsabilidad de los profesionales sanitarios es inmenso. Sin embargo, Nathan Sutherland, que había atendido a la víctima en múltiples ocasiones entre 2012 y 2018, cometió múltiples agresiones sexuales durante un periodo prolongado. El nacimiento del bebé impulsó inmediatamente una investigación que condujo a la recogida de muestras de ADN de todos los enfermeros varones del Centro Hacienda Healthcare. El 22 de enero de 2019, cuando el ADN del recién nacido coincidió con el de Nathan Sutherland, fue puesto bajo custodia. Hacienda Healthcare despidió a Sutherland poco después de que el equipo de liderazgo se enterara de su arresto, citando una exhaustiva verificación de antecedentes que se llevó a cabo antes de su empleo en la clínica. Se le imputaban sendos cargos de abuso de un adulto vulnerable y agresión sexual. Nacida en abril de 1989, la víctima, que tenía antecedentes de convulsiones infantiles desde los 2 meses de edad, vivía con una discapacidad intelectual y, por tanto, no hablaba durante toda la agresión. El caso suscitó una gran atención, lo que llevó al gobernador del estado de Arizona, Doug Ducey, a pedir la dimisión del Consejo de Administración de Hacienda Healthcare tras la dimisión del director general, Bill Timmons. La familia de la víctima demandó al estado de Arizona por $45 millones, alegando que las circunstancias cultivadas por el Estado permitían la ausencia de supervisión en las instituciones de cuidados a largo plazo. Además, a pesar de que la familia llevaba exigiendo enfermeras desde 2002, cuando se enteraron de que su hija había sido objeto de tocamientos indebidos, el centro no cumplió. Por ello, la familia de la víctima acusó al Estado de negligencia grave. La demanda incluía una indemnización de $25 millones para la víctima, un acuerdo de $10 millones para su padre y un acuerdo adicional de $10 millones para su madre. Como resultado, el estado de Arizona llegó a un acuerdo con ellos por $7,5 millones y en junio de 2021 también recibieron un acuerdo de $15 millones de las partes implicadas. Sutherland, el perpetrador, sin embargo, obtuvo una sentencia de 10 años de prisión con alrededor de 3 años de crédito por el tiempo servido. Christopher P. Lambros. Cuando una empleada del hospital St. Mary de Grand Junction, Colorado, entró en la unidad de cuidados intensivos en julio de 2022, presenció horrorizada cómo su colega, Christopher Lambros, cometía un acto atroz con una paciente inconsciente a la que le habían subido la bata por el cuerpo. Lambros tenía la cabeza sobre el estómago de la paciente, con la cara hacia los pies de la paciente. Poco sabía ella de los horrores que más tarde se descubrirían en el aparato de Lambros. Según una declaración jurada de arresto, Lambros se estaba haciendo un selfie mientras se veían los pechos y los genitales de la paciente. Tras el descubrimiento, Lambros, de 62 años, fue inmediatamente puesto en baja administrativa hasta octubre del mismo año, cuando fue detenido. Sin embargo, numerosos informes indican que Lambros utilizó su teléfono para hacerse miles de selfies. Cada una de las filmaciones mostraba el abuso de pacientes femeninas inconscientes y parcialmente desnudas, todas ellas mayores de 45 años.
Durante la investigación policial, algunas de las imágenes y vídeos encontrados en el teléfono de Lambros se utilizaron para recopilar datos sobre 13 víctimas diferentes, 5 de las cuales han sido identificadas. Los investigadores informáticos forenses, dirigidos por el fiscal del distrito del condado de Mesa, Dan Rubinstein, descubrieron en el teléfono de Lambros decenas de archivos de fotografías y vídeos de cada suceso. Las pruebas también sugerían que numerosos datos habían sido borrados, y los archivos más antiguos podrían datar de 2016. En uno de los vídeos, se oyó a Lambros decir: «No te deshagas nunca de estos vídeos». También describió los archivos como su colección Dexter, una referencia a la serie de televisión Showtime sobre un asesino en serie particularmente siniestro. En consecuencia, Christopher Lambros fue condenado a 22 años de prisión tras declararse culpable de 6 cargos de agresión sexual. La condena es una combinación de 44 meses por cada delito y se espera que se cumpla de forma consecutiva. Megan Marie Penny y Paige Lynn Johanningmeier. La historia de Megan Marie Penny y Paige Lynn Johanningmeier comienza en Prairie View, una residencia de Iowa. El infierno se desató cuando 2 pacientes, designadas para su alojamiento por orden judicial, desaparecieron misteriosamente. Johanningmeier y Penny, de 23 y 26 años respectivamente, se encuentran bajo custodia, acusadas de acoger, fugarse del recinto del centro y mantener relaciones sexuales con los pacientes. El relato da un giro más inquietante cuando la policía, durante su investigación, desenterró otros 3 nombres de antiguos empleados implicados en el escándalo: Marie Widrich, Shelby Maria Sebring y Jamie Leah Pagel. En 2015, Caroline Marie Widrich, mientras estaba empleada como auxiliar de enfermería, participó supuestamente en encuentros sexuales ilícitos con un paciente. Al año siguiente, se informó de que Jamie Leah Pagel y Shelby Maria Sebring, mientras eran auxiliares de enfermería, también participaron en actividades sexuales con pacientes. Un comunicado de prensa de la oficina del sheriff también reveló que las 3 mujeres, que habían sido dadas de baja anteriormente por fomentar relaciones inapropiadas con pacientes, se enfrentaban a cargos de explotación sexual. Penny y Johanningmeier se declararon culpables de delitos menores y negligencia gratuita de un adulto dependiente. Y, como parte del acuerdo con Johanningmeier, el Estado admitió que no había ningún elemento sexual en la negligencia. Los acuerdos también concedieron sentencias diferidas a los 2 auxiliares de enfermería, lo que significa que pueden borrar sus antecedentes si completan un año de libertad condicional. Sin embargo, mientras que Johanningmeier está bajo libertad condicional supervisada, Penny no tiene ese requisito. Tony Daniel Klein. Tony Daniel Klein era enfermero diplomado en el correccional de Coffee Creek. Fue caracterizado por los fiscales como un depredador sexual en bata de laboratorio con acceso a algunas de las mujeres más indefensas de Oregón. Esto se debe a que sometía a sus pacientes, las reclusas puestas a su cuidado, a castigos crueles e inusuales. Klein empezó a trabajar en el Correctional de Coffee Creek en 2010. Este centro, diseñado para albergar y rehabilitar a reclusas, se convirtió en el telón de fondo del reino del terror de Klein. Y, aunque la cronología exacta de sus abusos sigue sin estar clara, el memorando de sentencia alega que los abusos sexuales de Klein a mujeres dentro del correccional comenzaron en 2013 o 2014. Como enfermero de este centro, Klein tenía contacto directo con las reclusas que buscaban tratamiento médico o trabajaban como ordenanzas en la unidad médica de la prisión. Nadie podía imaginar que este acceso a personas vulnerables sería el catalizador de sus atroces acciones. La verdad sobre las acciones de Klein entre los muros del centro penitenciario de Coffee Creek comenzó a desvelarse en marzo de 2022. La investigación sobre las acciones de Klein fue un esfuerzo de colaboración entre la oficina del FBI en Portland, la División de Derechos Civiles y la Fiscalía del Distrito de Oregón. Un gran jurado federal de Portland presentó una acusación contra Klein por múltiples cargos de agresión sexual y perjurio, exponiendo el alcance de sus delitos. Según los expedientes judiciales, una mujer con cáncer de mama confiaba en Klein para que le administrara quimioterapia, a menudo fuera de horario en la cárcel. En un memorando de sentencia, la mujer declaró posteriormente que se sentía aliviada porque necesitaba su inyección de quimioterapia para salvar su vida y creía que, por fin, alguien se preocupaba lo suficiente como para asegurarse de que recibía esa inyección. Sin embargo, el día del tratamiento programado en la unidad médica de la prisión, la declaración de sentencia revela que Klein la agredió sexualmente antes de administrarle la inyección. Y, cuando el caso llegó a juicio,
un jurado federal de Portland lo declaró culpable de 17 cargos de agresión sexual, privando a sus víctimas de su derecho constitucional a no ser sometidas a castigos crueles e inusuales. Además, fue declarado culpable de 4 cargos de perjurio. A la luz de lo anterior, la fiscal federal del Distrito de Oregón, Natalia White, subrayó que nunca se toleraría la utilización de una posición de autoridad para aprovecharse de personas detenidas. En consecuencia, Klein fue condenado a 30 años de prisión federal, junto con 5 años de libertad supervisada. Kamal Kanti Sen Choudhury. Kamal Kanti Sen Choudhury, residente en Belonia, Tripura, se había labrado una carrera como enfermero, ganándose la confianza y el respeto tanto de sus colegas como de los pacientes. Apasionado por la sanidad y con el deseo de cambiar la vida de los demás, Choudhury siguió estudiando enfermería y consiguió un puesto en el prestigioso Instituto Oncológico B. Barua, BBCI, de Guwahati. Conocido por su dedicación y compromiso con su profesión, Choudhury era considerado un profesional sanitario fiable y atento. Llevaba varios años trabajando en el BBCI, prestando apoyo y cuidados a pacientes con cáncer que ya estaban luchando contra los retos físicos y emocionales de su enfermedad. Sin embargo, la confianza y el respeto que Choudhury se había ganado a lo largo de su carrera se hicieron añicos cuando fue detenido por cometer actos de agresión sexual contra 3 pacientes oncológicas del BBCI. Los incidentes tuvieron lugar la noche del 31 de diciembre de 2018, dejando a las víctimas traumatizadas y a la comunidad médica incrédula. Según los informes, el acusado, que había terminado su curso de enfermería en Tamil Nadu, renunció a su puesto en el instituto el 8 de enero de 2019. Sin embargo, Choudhury fue aprehendido posteriormente en Tripura, según ha confirmado el inspector Dharani Barman, responsable policial de la comisaría de Paltambasar. Tras su detención, Choudhury fue trasladado a Guwahati en prisión preventiva de tránsito y quedó bajo custodia policial. También se registró un caso contra él en virtud de varias secciones del Código Penal indio, que abarca cargos de acoso sexual, violación e intento de robo. Peng Yang. El viaje de Peng Yang al mundo de la enfermería empezó de forma bastante inocente. Nacido y criado en Geelong, siempre sintió pasión por ayudar a los demás. Tras terminar sus estudios de enfermería, se incorporó al Hospital San Juan de Dios, deseoso de marcar la diferencia en la vida de los necesitados. A medida que Yang avanzaba en su carrera, su dedicación a los pacientes era inigualable y a menudo recibía elogios por ir más allá del deber. Pero a puerta cerrada, la verdadera naturaleza de Yang empezó a revelarse. Empezó con pequeños actos de manipulación y abuso de poder. Peng Yang traspasaba sutilmente los límites, haciendo comentarios inapropiados o entablando contactos físicos injustificados. Al principio, estas acciones pasaban desapercibidas, ya que Yang se centraba en pacientes vulnerables o muy medicados. Pero a medida que aumentaba su confianza, también lo hacía la gravedad de sus actos. Una de las víctimas, que desea permanecer en el anonimato, recuerda su encuentro con Yang. Acababa de someterse a una operación complicada y todavía estaba aturdida por la anestesia cuando Yang entró en su habitación. Al principio, parecía amable y atento, y le ofrecía palabras de consuelo y tranquilidad. Pero con el paso de los días, sus visitas se hicieron más frecuentes y sus acciones más invasivas. Por desgracia, la historia de esta víctima no es única. A medida que se desarrollaba la investigación sobre las acciones de Yang, fueron apareciendo más y más víctimas, cada una de ellas con su horrible historia de abusos. La administración del hospital, conmocionada y horrorizada por las revelaciones, tomó medidas inmediatas para garantizar la seguridad de sus pacientes. Se despidió a Yang y se llamó a la policía para que iniciara una investigación a gran escala. Sin embargo, Peng Yang niega con vehemencia los cargos de violación y 3 de agresión sexual, insistiendo en que se limitaba a realizar un baño rutinario como parte de sus responsabilidades como enfermero. El caso se encuentra actualmente bajo la jurisdicción del juez Greg Lyon en los tribunales, a la espera del debido proceso legal. Luis Alfonso Lucero. Entre las paredes del Kendall Regional Medical Center se encuentra otro enfermero más que fue sorprendido con un paciente. Nacido y criado en la vibrante ciudad de Hialeah, Luis Alfonso Lucero parecía una persona corriente, pero bajo su fachada aparentemente inocente había una oscuridad a punto de desatarse. Como técnico de enfermería, Lucero tenía acceso a pacientes vulnerables, aquellos que buscaban consuelo y curación dentro de las estériles paredes del hospital, y fue en el verano de 2002 cuando empezaron a circular los primeros rumores de sus atroces actos,
Curiosamente, Lucero ya había sido detenido por abusar de una mujer el 28 de agosto de 2002 y, una vez más, apenas un mes después, se encontró bajo custodia, enfrentándose a una acusación similar. Esta vez, por agresión sexual a una paciente de 43 años. La primera víctima fue una mujer de 45 años que había ingresado en el Kendall Regional Medical Center por intoxicación etílica. Poco podía imaginar que su vulnerabilidad sería explotada por la misma persona a la que se había confiado su cuidado. Lucero, en un giro repugnante, afirmó que el encuentro había sido consentido, una declaración que dejó a muchos cuestionando la integridad del sistema sanitario. Sin embargo, en un comunicado, los responsables del Kendall Regional Medical Center hicieron hincapié en la exhaustiva comprobación de los antecedentes de sus empleados y revelaron que Lucero había sido despedido tras su primera detención en agosto. Penelope Williams. Un paciente murió de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica tras una cita nocturna con Penelope Williams, la enfermera con la que mantenía una relación. El paciente A, como se denominaba al fallecido, había recibido tratamiento de Williams, a quien había conocido a través del trabajo mientras recibía tratamiento para su dolencia. Durante este tiempo, se desarrolló un romance de 1 año entre él y la enfermera. Las normas éticas en las que se basa el sector sanitario prohíben terminantemente a las enfermeras mantener relaciones sexuales con sus pacientes, mantener la integridad de la profesión médica y garantizar el bienestar de los pacientes. Depende de que se mantenga este equilibrio en la dinámica proveedor-paciente, ya que los pacientes se encuentran a menudo en una posición vulnerable. En enero de 2022, tras el colapso del paciente en la parte trasera de su coche, Williams decidió no llamar a emergencias. Cuando finalmente llegó la ayuda, se encontró al paciente A inconsciente y solo parcialmente vestido, sucumbiendo a una grave enfermedad renal e insuficiencia cardíaca. El incidente dio lugar a una investigación y a una vista ante un tribunal de aptitud profesional del Consejo de Enfermería y Matronas. Durante el procedimiento, se reveló que Williams había hecho caso omiso de la recomendación de su colega de pedir inmediatamente asistencia médica de urgencia. En lugar de llamar al 911, Williams se puso en contacto con una colega, que le instó a llamar rápidamente a una ambulancia. Sin embargo, Williams optó por esperar, mientras lloraba y pedía ayuda, y así explicaba que alguien había muerto. La colega acabó llamando a una ambulancia, lo que llevó al descubrimiento del cuerpo sin vida del paciente A. Más tarde, Williams confesó haber mantenido una relación sentimental con el paciente esa misma noche en el aparcamiento del hospital. Posteriormente, fue despedida de su puesto, basándose en su testimonio durante una vista posterior. Señora X, este caso desvela una historia inesperada entre una enfermera de salud mental y un preso, una historia de amor que nadie calificaría de convencional. La enfermera, identificada únicamente como señora X, se refería a la reclusa como hermosa y preciosa, expresando amor y anhelo. La señora X trabajaba para una organización de salud primaria con un acuerdo contractual para prestar servicios de salud mental en la cárcel, y su objetivo era ayudar a los reclusos propensos a sufrir problemas de salud mental. Se asignaron hasta 10 sesiones para la asistencia a los reclusos. A partir del 9 de septiembre de 2019, la señora X pasó a desempeñar la función de clínica de salud mental, empleada directamente por la cárcel. A partir del 1 de octubre de 2019, la señora X llevó a cabo tratamientos de salud mental para el señor B durante 105 sesiones, incluidas 8 sesiones telefónicas debido a la epidemia de COVID-19, que abarcaron desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2021. La comisionada adjunta de Salud y Discapacidad, la doctora Vanessa Caldwell, reveló que entre julio y septiembre de 2021, la enfermera y el recluso mantuvieron numerosas conversaciones telefónicas sexualmente explícitas. El comisionado de Salud y Discapacidad denunció a la señora X ante el director de procedimientos por violar el código de conducta, poniendo potencialmente en peligro su registro de enfermería. A mediados de 2021, los funcionarios de prisiones, tras descubrir que el preso poseía contrabando, empezaron a vigilar sus llamadas telefónicas. Sorprendentemente, se descubrió que la enfermera mantenía una relación sexual ilícita con el mismo recluso al que debía asesorar. Las grabaciones de vídeo revelaron momentos en los que ambos se movían fuera de cámara durante una sesión, y se vio al preso tumbado encima de la enfermera durante unos 90 segundos. Supuestamente, practicaron sexo telefónico, y el hombre hizo peticiones explícitas. Incluso rememoraron experiencias pasadas, incluida una en el aparcamiento de un supermercado,
supuestamente presenciada por un transeúnte. Otras pruebas condenatorias captaron a la enfermera manteniendo un contacto físico íntimo con el preso. El 4 de octubre de 2021, un correo electrónico inapropiado de la enfermera al paciente suscitó preocupación. Sin embargo, ante las acusaciones, la señora X ni contestó ni respondió y optó por dimitir el 5 de octubre del mismo año. Candice Elizabeth Johnson. La historia de Candice Elizabeth Johnson comenzó en el Instituto Kennett de Missouri, donde trabajaba como enfermera escolar. A Johnson, una mujer de 26 años, se le confió el bienestar de los estudiantes, pero poco sabía nadie del oscuro secreto que escondía. Un fatídico día de 2023, el Departamento de Policía de Kennett recibió un chivatazo sobre una relación inapropiada de Johnson con un alumno. A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz una serie de acontecimientos. Se reveló que Johnson había mantenido una relación ilícita con la estudiante de 15 años desde octubre de 2022. Durante meses, había mantenido relaciones sexuales con el estudiante vulnerable. El estudiante, cuya identidad sigue siendo confidencial, se presentó valientemente y compartió los detalles de la aventura. Según su testimonio, Johnson y él habían mantenido 12 encuentros sexuales y se habían intercambiado fotos explícitas. Lo que resulta aún más chocante es que algunos de estos encuentros tuvieron lugar en el despacho de Johnson. El estudiante, sin embargo, dudó en confesar oficialmente la relación cuando fue interrogado por el director y el subdirector de la escuela. Su reticencia se debía al deseo de proteger a Johnson de cualquier posible problema. Sin embargo, la verdad acabó saliendo a la luz cuando la madre del estudiante reveló que Johnson y Sue y yo habían hablado de un futuro juntos durante el tiempo que pasaban fuera de la escuela. Las consecuencias para Johnson fueron graves. Ahora se enfrenta a 2 cargos de estupro en segundo grado y a 2 cargos de contacto sexual con un estudiante. Este escándalo ha dejado a la comunidad de Kennett High School lidiando con las secuelas. Además, tanto padres como alumnos exigen ahora respuestas y garantías de que se tomarán medidas para evitar que se produzcan incidentes de este tipo en el futuro. Ricardo Mederos. Ricardo Mederos, antiguo enfermero del Hospital y Centro Médico Sunrise, fue condenado a prisión por cometer actos lascivos contra 2 pacientes vulnerables a su cuidado. Se declaró culpable de 2 cargos de actos lascivos, graves o manifiestos, un delito grave que conlleva una pena de 4 años de prisión por cada cargo. Mederos se había enfrentado inicialmente a acusaciones más graves de agresión sexual, pero llegó a un acuerdo con la fiscalía. El caso salió a la luz cuando una de sus víctimas, Catherine Burnett, lo denunció a la policía en septiembre de 2021. Había sido ingresada en el hospital por un cáncer de mama y se recuperaba en su habitación cuando se despertó con una imagen espeluznante. Vio a Mederos, que era la enfermera que le habían asignado, realizando actos y gestos sexuales delante de ella. Burnett declaró posteriormente a la policía que también la había tocado de forma inapropiada, eyaculado sobre su cara y su cuerpo y amenazado para que no dijera nada. Afirmó que tenía contactos en la planta del hospital que podrían hacerle daño a ella o a su familia si hablaba. También le dijo que la chantajearía para conseguir analgésicos, ya que sabía que tenía antecedentes de drogadicción. Burnett estaba aterrorizada y traumatizada por el incidente, pero consiguió ponerse en contacto con la policía y presentar una denuncia. La policía detuvo a Mederos y registró su taquilla, donde encontró una mascarilla y una servilleta manchadas de semen. La fiscalía confirmó posteriormente que el ADN de la mascarilla y la servilleta coincidía con el de Mederos. Durante la investigación, otra víctima, una mujer de unos 40 años, se presentó y reveló que había vivido una experiencia similar con Mederos en 2019. Había sido hospitalizada por una afección cardíaca y estaba sedada cuando Mederos la agredió sexualmente. Le había acariciado un pecho y mantenido un acto sexual, dejando restos de su semen en su bata y sábanas. También le dijo que no contara a nadie lo que había hecho, pues perdería su trabajo y a su familia. Mederos quedó en libertad bajo fianza, con la condición de no ejercer la enfermería ni ponerse en contacto con sus víctimas. Su abogado, Jess Marchise, declaró que Mederos había cambiado de profesión y trabajaba en una fábrica de caramelos. También dijo que Mederos había expresado remordimientos por sus actos y esperaba obtener la libertad condicional. Sin embargo, no aceptó ningún término específico en su acuerdo de culpabilidad, dejando la sentencia a discreción del juez. Por desgracia, Burnett murió en julio de 2023, antes de que Mederos fuera condenado. Había sufrido una recaída de su infección renal y falleció en su domicilio.
Su familia dijo que nunca se había recuperado del trauma de los abusos de Medeiros y que esperaban que recibiera la pena máxima. La juez del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Jennifer Schwartz, condenó a Medeiros a entre 2 y 8 años de prisión. La condena puso fin a la carrera de Medeiros como enfermero, ya que se le retiró la licencia y se le prohibió trabajar en el sector sanitario. También se le ordenó registrarse como delincuente sexual y someterse a asesoramiento y tratamiento. Keith Allen, Henry Keith Allen, Henry, enfermero de 55 años, es natural de Louisburg, Carolina del Norte. Se había labrado una reputación como profesional sanitario de confianza, trabajando en el campo de la medicina durante varios años. La trayectoria de Henry en el sector sanitario comenzó con sus estudios superiores. Sin embargo, tras la fachada de profesional sanitario respetado, había incidentes y denuncias inquietantes que dejaban entrever un lado más oscuro de Henry. Aunque no se presentaron cargos penales contra él, entre la comunidad médica circulaban rumores de comportamiento inapropiado y mala conducta. La queja de una madre sobre la conducta de Henry, el 7 de noviembre, desencadenó una investigación de la oficina del sheriff de Spotsylvania. La madre denunció que su hijo de 7 años había sido agredido sexualmente por el enfermero durante una visita médica. La investigación condujo a la detención de Henry en Hanover el 28 de noviembre. Fue acusado de delito grave y agresión sexual, con agravantes a un menor de 13 años, por la unidad de víctimas infantiles de la oficina del sheriff de Spotsylvania. Henry ya estaba en la cárcel sin fianza cuando surgió otra acusación contra él. Al difundirse la noticia de la acusación inicial, se presentó otra víctima. Una mujer de 35 años reveló que también había sufrido tocamientos indebidos durante un examen en la misma clínica de Spotsylvania. Este incidente había ocurrido en algún momento del año anterior, lo que ponía aún más de relieve la urgencia de la investigación y la necesidad de proteger a otras personas de posibles daños. Armadas con estos datos, las autoridades emitieron inmediatamente órdenes de detención contra Henry por delito menor de agresión sexual e intento de agresión sexual tras una investigación. La oficina del sheriff también está instando a cualquier persona con información o denuncias adicionales que involucren a Keith Allen Henry a que se presente. Sin embargo, la defensa de Henry negó los cargos y afirmó que era inocente. También señalaron que con la falta de antecedentes penales de Henry, entonces hay muchas posibilidades de que los cargos eran falsos. Christopher Persaud. Christopher Persaud, debido a los múltiples casos de agresión sexual contra pacientes a su cargo, se gana por derecho propio su puesto en esta lista. Esta inquietante historia se desarrolla en Ontario Shores, un centro de salud mental de Whitby. Un paciente interno no identificado reveló a los investigadores que había sufrido varias agresiones durante aproximadamente 6 meses. En junio de 2023, la víctima, cuya identidad permanece confidencial, denunció a la policía que Christopher Persaud, de 24 años, la había agredido sexualmente de forma sistemática durante su residencia en Ontario Shores. La víctima había ingresado en el centro en 2022 como parte de un programa de 6 meses diseñado para adolescentes. Sorprendentemente, Persaud, el sospechoso de 24 años, había trabajado en la misma unidad que la víctima, como enfermero en el Hospital de Salud Mental de Whitby. Acusado en Whitby, Christopher Persaud está acusado de 19 cargos, entre ellos 3 de invitar a alguien a mantener contacto sexual, 8 de agresión sexual y 8 de interferencia sexual. Los detectives están trabajando diligentemente para asegurarse de que no haya otras víctimas. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el sospechoso fue puesto en libertad bajo estrictas restricciones. Los detalles sobre el acusador son excepcionalmente escasos, y por el momento ni siquiera se ha publicado una fotografía de Christopher Persaud. El proceso judicial continúa mientras las autoridades se esfuerzan por descubrir todo el alcance de los delitos cometidos por el enfermero acusado. Enfermera detenida por mantener relaciones sexuales con un paciente de COVID-19. Nuestro siguiente sujeto adquirió notoriedad en 2020, al aparecer en los titulares como enfermera detenida por mantener relaciones sexuales con un paciente de COVID-19 en el aseo de un hospital de Indonesia. Los nombres del paciente y de la enfermera no se hicieron públicos tras el incidente. En medio de las incertidumbres y los cambios sin precedentes de la pandemia, se produjo un extraño incidente en Indonesia que captó la atención mundial. Un paciente que había dado positivo por el nuevo coronavirus en Yakarta mantuvo relaciones sexuales con una enfermera en el baño del hospital.
también compartió detalles explícitos en las redes sociales, añadiendo un giro inusual a la ya peculiar historia. El paciente, alardeando de su aventura en Internet, expuso detalles gráficos que podrían acarrear repercusiones legales tanto para la enfermera como para el paciente en virtud de las leyes antipornografía de Indonesia. Las capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp publicadas por el paciente se hicieron rápidamente virales. Después de que la publicación del hombre cobrara fuerza en las redes sociales, las fuerzas del orden entrevistaron tanto al hombre como a la enfermera. Durante el interrogatorio, ambas partes confesaron el encuentro y revelaron que tuvo lugar en un baño del centro de aislamiento Wisma Atlet de Yakarta. Y lo que es aún más inquietante, se reveló que el enfermero se había quitado el traje de protección EPI antes de participar en el acto. El teniente coronel Arg Herwin B.S., jefe de información del Mando Militar Regional, informó de que tanto el enfermero como el paciente fueron detenidos. La Policía Central de Yakarta se hizo cargo de la investigación, obteniendo al profesional sanitario como testigo y buscando detalles adicionales. A pesar de lo preocupante de la situación, la enfermera dio negativo, mientras que, por el contrario, el paciente dio positivo por COVID-19 tras confesar y permaneció aislado en la casa del atleta, según las autoridades. Las relaciones prohibidas en la atención sanitaria no son precisamente una zona gris. Es una flagrante violación de la ética y la confianza. Así que haga bien en denunciar a tiempo cualquier acto de indecencia y acoso sexual a las autoridades. ¿Te ha interesado alguna de estas historias? Háznoslo saber en la sección de comentarios. Además, para ver más vídeos cautivadores como este, haz clic en una de las tarjetas que aparecen actualmente en tu pantalla.